Un saludo cordial a todos nuestros seguidores de YouTube y a quienes ven semanalmente nuestras entrevistas. Saludamos también a quienes nos siguen en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. Hoy, en el Coloquio de los Profes, hablaremos sobre la deserción escolar, un tema de gran importancia en los hogares colombianos, ya que por temas de pandemia, el sector educativo ha tenido que recurrir a dar clases virtuales, en algunos casos por radio. Hoy hablaremos con dos profesores quienes nos contarán sus experiencias y estrategias que han tomado para solventar esta crisis. Damos la bienvenida a Giovanni Cruz, licenciado en Ciencias Sociales, quien es docente del sector público. De igual manera, saludamos a Camilo Torres, licenciado en Biología, quien se desempeña como docente en el sector privado. A ellos les agradecemos por compartir esta noche con nosotros. Giovanni y Camilo, bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches a ustedes, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a esta reunión. Yo encantadísimo de estar con ustedes el día de hoy. Bueno, igual para mí, otra vez estar con ustedes. La idea es pasar un rato agradable y poder compartir con ustedes los pocos conocimientos que tenemos sobre el tema, ¿no? Muchísimas gracias, en serio, por aceptar la invitación. Y le doy la bienvenida pues a José Lorenzo. Gracias a todos los compañeros, a Camilo, a Giovanni, otra vez por acompañarnos en una nueva entrevista. Giovanni, ¿qué tan fuerte ha sido la deserción escolar en las instituciones públicas del país, teniendo en cuenta las dificultades para dar clases virtuales y sobre todo, digamos en el contexto rural? Lorenzo, bueno, yo quiero poner con el siguiente dato para entender un poco cómo la deserción en tiempos normales dentro del sistema educativo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos unos datos que en el 2017 el 3.8 de la población escolarizada, que son alrededor de 530.000 estudiantes que tiene el sistema educativo del sector público, entran en deserción escolar. Para el 2018 bajó un poquito al 3.03, hubo una disminución de la deserción. Pero cuando llevamos esos 3 puntos a los grados en los cuales se genera mayor deserción, encontramos que el grado donde más encontramos deserción escolar es en el grado séptimo, ¿sí? Que es una de las grandes preguntas que el sistema educativo se ha planteado porque se ha dado eso. Ahora, mirando esos parámetros que suceden en un contexto normal, llamémoslo así, en temas sin pandemia, ¿qué viene sucediendo con respecto ahora que estamos en este tema de la crisis de salud que vivenciamos? Y es lo siguiente. La realidad de lo que viene pasando en el sistema educativo es que se van dando dos aspectos. ¿Por qué hay una deserción escolar en el sistema educativo colombiano? ¿Cierto? ¿Y para dónde están yendo los niños? Porque no solamente es que los niños desaparecen del sistema educativo, ¿sí? En ese sentido hemos encontrado que durante la pandemia se han dado alrededor de 13.000 deserciones escolares, ¿sí? Lo cual hace que de una u otra forma haya una disminución en esos estudiantes en el sistema educativo público, sea rural o urbano, pero aún más preocupante es que eso genera una problemática en el sistema educativo, ¿sí? ¿Y cómo así que genera una problemática en el sistema educativo? Pues bueno, esos niños, ¿por qué están dejando el sistema? ¿Qué ha pasado con esa cantidad de estudiantes del sistema educativo público que hoy no se encuentran en las aulas? Entonces encontramos, yo diría, 3 cosas fundamentales. Uno, es que para el imaginario de las personas que no convienen en el sector público, creen que hoy el Internet es un acceso que tenemos o que tienen todas las personas. Hoy creen que todo el mundo tiene Internet, tiene acceso a Internet porque uno tiene un celular, entonces todas las personas creen que es Internet. 2, las condiciones económicas de las familias. ¿Cómo así que las condiciones económicas de las familias? Como se ha dado un proceso de encerramiento de la población, recordemos que Colombia es el país que lleva más tiempo en cuarentena en el mundo, lo que ha generado es que los padres se queden sin trabajo, ¿cierto? O que muchos de esos tengan que emigrar a sus zonas de orígenes porque no tienen cómo sostener la familia, ¿cierto? Entonces vemos casos específicos. Y es que esos padres que estaban en las ciudades más grandes del país, estaban en Bogotá, en Medellín, ¿cierto? Donde tenían sus empleos, tuvieron que emigrar a sus pueblos de origen, ¿cierto? ¿Y por qué emigrar a sus pueblos de origen? Porque no tenían trabajo para seguir sosteniendo sus vidas normales en Bogotá y con eso se llevan a toda su familia hacia esas zonas.
Entonces lo que pasa con esos estudiantes es que se desplazan, ¿cierto? Entonces las secretarías de educación lo toman como deserción, pero en otra secretaría de educación ingresa el estudiante en el mejor de los casos. Ese es un tema que hay que mirar. El segundo tema, que es lo que decíamos con el tema del internet, que es lo más preocupante, es que como se está dando el tema de que la educación tiene que darse en esta modalidad virtual, ¿cierto? La virtualidad hace que los jóvenes tengan que ocupar casi que todo su tiempo al frente de un computador o de un celular. Pero no solamente es tener el computador o el celular, sino es tener el acceso, ¿sí? Los que hemos convivido con esas plataformas y hoy algo que le pasa a los maestros y que algo que hay que tener en cuenta es la crisis que tenemos por la sobrecarga de labores en el tema laboral, porque fuera de todas las condiciones que lleva a estar la virtualidad hay algo que es muy complejo y es que los maestros muchas veces no están preparados para esto, ¿cierto? Hay que entender que en el sector público hay maestros que tienen de 18 hasta 62 años, ¿cierto? Hay una gran población de los maestros en zonas rurales de Colombia que son maestros que superan los 50 años, que se les genera una dificultad para manejar el tema de la tecnología. Entonces no solamente es el acceso que no tiene el estudiante, ¿cierto?, sino que también son las dificultades que al maestro se le puede presentar y que eso llega a una carga emocional muy fuerte para uno como docente. ¿Y qué sucede con eso? Pues que entonces los estudiantes, como ya no tienen la posibilidad de tener un internet, un acceso a las plataformas por las cuales hoy nos estamos comunicando con los estudiantes, decida dejar de estudiar. Y otro del asunto es que los maestros, ¿cierto?, se ven tan agobiados que ya no encuentran más herramientas para poder atender el tema. Para finalizar, diré esto. Uno creería que el problema de la deserción escolar es de las instituciones educativas y de los maestros, pero no es así. El problema de la deserción educativa que hoy se encuentra en el sector público, tanto urbano como rural, es intrínsecamente el Estado. ¿Y por qué el Estado? Porque el Estado tiene que garantizar que las instituciones educativas tengan unos mínimos para poder sobrevivir en todo el tema de la revolución de la informática que está viendo en la actualidad. Entonces nos sorprende cómo nosotros nos dicen que nos están diciendo el tema de la virtualidad, que innovemos por temas de virtuales para instituciones educativas, donde un computador es para 7 niños, ¿cierto? Donde ni siquiera las familias tienen acceso a internet, no porque no quieran, ¿cierto?, sino porque uno, sus ingresos son muy bajos o dos, no hay conectividad. Yo les puedo colocar un ejemplo de eso, y es que si uno se va para las zonas más alejadas de Génova, yo creo que no encuentran internet, ¿cierto? Y esos niños que les toca caminar 1 hora y media, 2 horas y media, como para llegar a la escuela, para la presencialidad, ¿cómo van a estar a esas 2 horas de distancia y que tener un acceso real a internet? Entonces las dificultades que presenta el sistema educativo han generado que se genere esa deserción. Bueno, y lo tercero, y es que como esos padres también se han tenido que desplazar a sus zonas de orígenes, en esas zonas de orígenes tienen que buscar ingresos. Entonces les coloco este caso. Ahora a Chinchina tienen que llegar alrededor de 25.000 recolectores de café porque se viene una cosecha cafetera, como la va a haber en todos los departamentos de aquí del eje cafetero, del Triángulo del Café. ¿Qué va a pasar con esas familias, cierto?, que se vinieron de esas zonas que se vinieron de las grandes ciudades a otra vez a las ciudades más pequeñas de origen de ellos? ¿Qué van a comenzar a ver? Pues se van a volver recolectores de café buscando solucionar una necesidad básica de alimentación. ¿Y qué va a pasar con sus hijos? Pues sus hijos también van a ser recolectores de café para poder ayudar a la subsistencia de esa misma familia. Entonces se crea un problema muy grave que entonces los niños, hay unos que quieren seguir estudiando, pero sus situaciones económicas desafortunadamente no las dejan. Muy buenas noches a los compañeros, a los invitados, a Camilo, a Giovanni, que nuevamente nos acompaña hoy. Tocó un punto muy importante, Giovanni, es esa de la problemática tan grande que tenemos. Yo inclusive estuve mirando algunas cifras y pues la deserción ha disminuido, ¿sí?, digamos, porque ha habido más cobertura, pero la calidad de educación no es la mejor. En cuanto pues al sector privado y público, pues tenemos problemáticas diferentes, de pronto más marcadas en el sector público, por lo que lo mencionaba, el acceso a internet, de pronto también algunos padres por estar ocupados en sus trabajos no están pendientes de qué hacen sus hijos en la casa, muchos de ellos pues tienen que quedarse cuidando a sus hermanitos y haciendo otras labores
y nada que ver con la parte educativa, ¿cierto? Pero entonces ya entrando en la pregunta a Camilo, desde el sector privado, que es el que él trabaja, desde su formación como educador, ¿qué metodología ha implementado con sus estudiantes para que las clases virtuales sean más llamativas y no llevar a sus estudiantes a desertar por falta de motivación? Buenas noches a todos. Sí, obviamente desde el sector privado, digamos, el panorama social se ve muy diferente. Lo que comentaba ahorita el compañero, pues con esas cifras es muy, pues es preocupante. Para uno como docente es preocupante, digamos, para el mismo país es preocupante, digamos, esa situación que estamos viviendo en este momento, una situación, pues, digamos, una crisis y que el sector educativo no esté preparado para eso. Con respecto a la preparación, pues el sector privado no es que tampoco estuviera preparado, o sea, ninguno de nosotros estamos preparados para eso, ninguno no, muchos profesores no estábamos preparados para esta situación. Algunos profesores no tienen manejo pues de la educación virtual, de la parte de los sistemas, de toda esta parte, y los estudiantes menos. Yo soy profesor en un colegio privado que es preescolar y primaria. Entonces, desde la experiencia, me he dado cuenta que los niños tampoco estaban preparados para esta situación en cuanto al manejo de las tecnologías. Digamos, dicen mucho que los jóvenes de ahora son nativos digitales, pero eso es hasta cierto punto. No quiere decir que los niños manejen completamente bien las tecnologías. De hecho, es todo lo contrario, pienso yo. Los niños no manejan muy bien las tecnologías para aprovechar el potencial que verdaderamente pueden tener. En este momento las estrategias que se han implementado pues han sido justamente empezar con los niños. Como les digo, yo trabajo con niños de primaria, pues yo no soy profesor de preescolar, pero trabajo con niños de primaria. Nos ha tocado empezar a enseñarles a ellos cómo se manejan bien las tecnologías. Nosotros implementamos en la pandemia, como una nueva asignatura que se llama Ciudadanía Digital. He sabido que la han implementado en muchos colegios, tanto públicos como privados, con el objetivo de enseñar a los niños a manejar bien las tecnologías y de esa manera facilitar el trabajo del docente en cuanto a la enseñanza, ¿no? Porque sí, obviamente, la calidad de la educación en esta parte virtual sí disminuye notablemente. O sea, el profesor presencial, pues estando físicamente con sus estudiantes, es muy diferente la manera como se le puede llegar a los estudiantes comparado pues con la educación virtual. Además, yo como profesor de ciencias naturales, pues sí me ha tocado consultar, investigar estrategias que no conocía, más que todo para no alejar a los niños del ambiente natural. Y también, digamos, en la parte de los laboratorios de química, pues todo se está haciendo como en la casa. Yo a veces voy hasta el colegio, me traslado al colegio y hago el laboratorio en el laboratorio del colegio para que los niños lo observen y cosas así. Pues más que todo, esa ha sido la parte que más me ha parecido como difícil, la parte de los laboratorios. Mi pregunta vendría a ser para Giovanni. Giovanni, ¿cuáles serían los signos de advertencia de una posible deserción escolar? Yo los enfoco, uno fundamental es el tema del trabajo. Hay que entender que si miramos el aspecto rural, la población rural es una población, la llamamos nosotros como población flotante. ¿Qué es eso? Que es una población que se va ubicando según sus necesidades económicas. Entonces, lo que yo les contaba ahorita con el tema de los recolectores de café. A esta zona tienen que llegar alrededor de 25.000 recolectores de café para cubrir la cosecha cafetera. Vienen con sus familias para eso, alrededor de unos mes y medio, 2 meses. Pero ¿qué pasa después de eso? Pues ellos se van hacia otra zona del país donde puedan seguir su trabajo. Uno es ese, fundamental. Y dos, es que el Estado no les garantiza una estabilidad a los estudiantes, ¿cierto? ¿Cómo así que no les garantiza una estabilidad a los estudiantes? Es que no solamente el aumentar la cobertura educativa le genera una estabilidad a los estudiantes y sus familias, ¿cierto? También el considerar que tiene que haber una alimentación para los estudiantes
es fundamental para que no haya una deserción escolar, porque yo creo que a los que nos ha tocado estar en la educación pública, hemos tenido compañeros que desafortunadamente han ido a las instituciones educativas sin comer, ¿cierto? Eso lo hemos vivenciado. Yo estudié de sexto a 11, de 11 a 13 en la normal del Quindío y me tocó vivenciar eso. Es algo muy normal y ustedes saben que uno con hambre no aprende, ¿cierto? Y entonces comienza a utilizar otras formas no muy adecuadas para solventar el hambre. Yo diría que una de las fundamentales es ahora, en el momento de la pandemia, cuáles son las muestras más, las que uno puede notar con respecto a la deserción escolar, es la sobrevivencia. ¿En la sobrevivencia en qué sentido? En que yo vuelvo muy repetitivo en este tema, pero pues soy muy creyente de él, y es que el Estado colombiano se desprendió de la responsabilidad que tiene como Estado para garantizarles unos mínimos vitales a la población. Entonces, estados como Alemania, como Italia, las grandes potencias del mundo, le garantizaron a su población para que no se contaminara y no propagara la infección un mínimo vital. Eso lo hicieron en Latinoamérica, también lo estuvieron haciendo. Y en Colombia, por el contrario, de darle un mínimo vital, hoy cuando Colombia tiene cómo solventar ese dinero y cómo darle a más de 10 millones de personas, que son alrededor de 30 millones de familias en Colombia que les pueden dar un mínimo vital, lo que hace el gobierno nacional es simplemente decirles, venga, va a pidan créditos en los bancos que los bancos les van a prestar. O no hacen y miren a ver cómo solucionan el tema del agua, la luz y los servicios. Entonces usted llega a un momento en el cual usted aguanta 15 días. Yo creo que los primeros 15 días de la pandemia estábamos todos como muy encerrados en el cuento de que esto es muy grave y hay que tratar de prevenir qué le pasa con la familia. Pero los 15 días, cuando usted comienza a mirar de que los hijos menores dicen a usted, papá, tengo hambre, mamá, tengo hambre, ¿usted qué hace? Comienza a buscar trabajo y cuando sale a la calle se da cuenta que todo está cerrado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Comenzar a recortar presupuestos al punto que se queda sin nada. Entonces sucede con esos jóvenes que vuelve y pasa lo mismo. Entonces, donde estaban ubicados y como se ha perdido tanto trabajo en nuestro país, tiene que ir a rebuscar a otras zonas del país, principalmente en el trabajo rural. Yo lo diría así. Entonces, hoy muchas personas se ven que tienen que ir de la ciudad a volver al campo, ¿cierto? Por una necesidad básica. Y es que por lo menos en el campo, si van a ir a cultivar una tierra, tienen alimentos para ellos, así no tengan plata, ¿cierto? Entonces, el tema de la sobrevivencia le da a usted a indicar, y es que de 10 o 15 estudiantes, usted ya sabe, va a identificar cuáles son los estudiantes por su misma situación económica que van a desertar en este año. O aún más, cuando se está trabajando el tema de la alternancia entre el sistema de educación pública, que yo creo que es un tema bien preocupante. Y es, para los que no entienden el tema de la alternancia, es unos días van los estudiantes al colegio y otros no, ¿cierto? El problema de eso es que le dicen, vamos a hacer la alternancia, el sistema educativo colombiano está para la alternancia, hacen un protocolo donde le dicen a los maestros qué es lo que tengo que hacer para prevenir el COVID-19 entre las instituciones educativas, pero la realidad es que Colombia no está preparada. No está preparada Corea del Sur, que le invierte más del 20% del PIB a la educación. Va a estar Colombia, ¿cierto? Entonces sucede una serie de cosas que uno le sorprende. Entonces uno dice, ¿cómo los padres de familia van a mandar a sus hijos para las instituciones educativas de nuevo, ¿cierto? A que se contagien, cuando los papás o los vienen con papás, con abuelos, con hermanos que tienen enfermedades. Les coloco el caso personal. Yo a mis papás no voy hace 6 meses, ¿cierto? Y yo soy un adulto. ¿Por qué no? Porque mis papás tienen unas enfermedades de morbilidad que hay que atenerlas. Igual los padres van a pensar con sus hijos. Si yo mando a mi hijo a una institución educativa donde hay una posibilidad muy grande de que se contagie, me traiga el virus a mí porque los niños son vectores que generan un contagio mucho más alto, puede infectar al tío, al hermano. ¿Qué prefiere la familia? Dice, usted me pierde este año. Perdamos este año, pero por solventar un tema de la vida. La supervivencia se vuelve un determinante en el tema de la deserción escolar en este momento. Camilo, ¿qué estrategias se está implementando para mantener a los estudiantes y padres de familia en el proceso de educación virtual? Pues ya que se ha oído como varios comentarios de algunos padres en general que quedan con un sinsabor de esta educación virtual, ya sea por falta de estrategia o manejo del grupo del docente. Quizás también hablábamos ahorita, Giovanni tocaba el tema de que la gran mayoría de los docentes, digamos, superan una edad y quizás la falta de estrategia también de estos docentes hace que los papás queden, pues, o los acudientes queden como con este sinsabor. ¿Qué estrategia está utilizando, profe Camilo?
Bueno, nosotros estamos, como les había dicho antes, estamos capacitando a los niños pues con el manejo de la tecnología con el objetivo pues de tratar de sacarle como el mayor provecho posible. Eh, es muy complicado, digamos, con los niños de preescolar, ¿no? Porque pues justamente a eso era lo que yo iba a ir, a ese tema, es donde hay más deserción en los colegios privados, los niños de preescolar. Pues ustedes saben que en los colegios privados se reciben niños desde los caminadores, niños de 8 meses de edad. Y ustedes también saben que un colegio privado pues es una empresa, ¿no? Y todo gira alrededor pues de los recursos de los padres, de los padres de los estudiantes. Entonces, las estrategias que se han ido implementando pues es acercar más a los niños a los juegos virtuales. Nosotros no hemos, en el colegio hay muchos, se trabajan muchos proyectos transversales y nosotros no hemos parado con los proyectos transversales, pues hemos como reinventado esa parte con animación a la lectura en inglés, con la parte pues de la Feria de la Ciencia también se hizo virtual, pues ese tipo de cosas es los que mantienen a los niños, pues en este caso, como son niños de primaria, pues de alguna manera es como más fácil encontrar recursos para mantenerlos a ellos en una clase animados, ¿no? Debe ser muy diferente en bachillerato, por ejemplo. Yo he sido profesor de bachillerato, pero no pues virtualmente. Entonces me imagino que para mantener unos muchachos, unos adolescentes de bachillerato concentrados en una clase virtual, animados, debe ser sumamente complejo. Es decir, toca utilizar estrategias que estén más acordes pues con la edad de ellos. En el caso de los niños de primaria, pues como les digo, es como un poquito más fácil encontrar material para trabajar con ellos por medio de videos, por medio de juegos virtuales. La misma clase pues que se les da a ellos de manera sincrónica debe ser como muy creativa en cuanto a los juegos. Entonces, ese tipo de estrategias son las que se han utilizado, pues, por lo menos en el colegio donde yo laboro, ese tipo de estrategias para mantener a los niños y también a los padres muy activos con el proceso, pues, de cada uno de sus hijos. Profe Giovanni, ¿qué estrategias implementa para mantener la atención de los jóvenes durante la clase? Pues bien se sabe que uno de los problemas detectados es la falta de motivación del estudiante frente a sus clases virtuales. Aquí un aspecto que hay que mirar y es fundamental y es el tema de que lo que hizo la pandemia también quitarnos algo fundamental dentro del proceso educativo y es lo que más deberíamos defender los maestros, que es la interacción con el otro ser humano, ¿cierto? Esto de estar en la virtualidad es muy plano, ¿cierto? No se ven sentimientos, no se siente absolutamente nada. Y los estudiantes más cuando están en sus primeros años de escolaridad, ¿cierto? Cuando llegan al preescolar, lo que más quieren ellos y lo que más deben de sentir es el cariño y el juego, ¿cierto? Entonces le genera una dificultad eso no muy grande porque uno no tiene un contacto directo con los estudiantes para saber qué es lo que sienten o cómo actuar. Pero las estrategias que se pueden desarrollar pueden ser de diferentes formas. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que es necesario primero vincular a los padres de familia, ¿sí? Porque como uno está a kilómetros de distancia de ellos, el padre de familia es el que conoce o determina qué le viene pasando a su hijo y de qué forma se le puede ayudar más a su hijo con respecto al proceso de aprendizaje. Y lo segundo es fundamental el tema de la música, ¿sí? Yo creo que dentro del manejo de las inteligencias múltiples que debemos identificar y mirar qué estudiante tiene más interés o se le facilita alguna de ellas, es experimentar profundamente con la música, ¿cierto? El tema fundamental de los videos. Entre más videos uno genere con los estudiantes, eso les va a generar a ellos más tranquilidad con respecto a lo que están haciendo, ¿sí? Y le puede llegar uno más fácil a los niños. Y algo que se ha perdido y que desafortunadamente hemos visto en los últimos tiempos y que se han dado algunos, ¿cómo lo llamamos? Algunos problemas con algunos docentes es el respeto, ¿sí? Se ha perdido el respeto por el docente, por lo mismo que esto es muy plano. Usted aquí no le está expresando nada. Usted ve una foto allá y usted no sabe qué le está pasando, si le están poniendo cuidado a usted o está mirando otra página, ¿cierto? O si le están entendiendo.
Entonces el docente también se ve como, venga, sí me están poniendo cuidado, hasta el punto de que hemos notado que algunos profesores, y es algo que estamos mirando desde la parte sindical, es el tema emocional de los profesores. Hoy hay profesoras que están liquidados emocionalmente, ¿no? Porque uno está entregado a esta profesión que uno ya no sabe qué más hacer. Llega un punto en el cual uno, ya intenté todo, y como esto es tan plano y no siento y no entiendo lo que el estudiante me está diciendo, no sé si lo estoy haciendo bien, ¿cierto? Porque esto es nuevo para todos. O sea, el que hoy diga que la virtualidad es algo ya conocido para el sistema educativo y que el sistema educativo puede con ello, eso es falso. O sea, volvamos a las condiciones particulares del sistema educativo. Y si vamos, las condiciones rurales son peores. ¿Sí? Hoy la realidad es que a los que les va mejor en el sistema educativo público tienen clases virtuales semanales, ¿cierto? Dos o tres veces se ven a la semana con sus estudiantes. Pero hay otros maestros que tienen que verse y que tienen que llamarse, ¿sí? Con sus profesores o por notas de voz de WhatsApp, ¿cierto? O en los casos donde los estudiantes están tan alejados de los cascos urbanos de sus escuelas o de sus pueblos, lo que tiene que hacer el maestro es coger sus guías, echarle la bendición a las guías, entregárselo al carro que hace el recorrido por las 4 o 5 veredas, que llegue a las veredas y a los 15 o 20 días que vuelvan las guías en el mejor de los casos, ¿cierto? Entonces eso ha generado unas dificultades que el maestro dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer de esta forma? Yo creo que lo fundamental es tratar de mejorar las condiciones emocionales efectivas que nos puede generar esto. ¿Cómo? Bueno, yo creo que estamos aprendiendo y si alguien la tiene clara, pues sería buena, porque yo en este instante no sé cómo mejorar las condiciones para que el sistema educativo y todo este proceso formativo que está dando a través de la virtualidad mejore. Gracias, Giovanni. Creo que ha tocado temas muy importantes a lo largo de esta charla, sobre todo pues entendiendo las problemáticas y las grandes problemáticas que tiene el sector público, porque creo que, bueno, al inicio usted pues hablaba de que esa deserción pues no viene desde ahora, sino desde años atrás, y creo que esta pandemia lo que ha hecho es precisamente eso, desnudar las falencias que tiene el sector público y obviamente el abandono estatal, porque, digamos, en zonas rurales están viendo clases por radio, ¿no? Pues no están viendo, están escuchando las clases. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo están aprendiendo ahí? Si a través de un computador, pues por lo menos usted puede proyectar una imagen o unas diapositivas, ¿sí? Y eso que hay profesores, como usted lo mencionaba, que ya superan los 50 años, que no saben ni siquiera duplicar la pantalla, no saben compartir archivos, les ha costado también mucho eso y obviamente eso hace que el rendimiento de los estudiantes pues disminuya. Entonces a través de la radio pues digamos que es complejo todavía. Entonces muchísimas gracias ahí por los aportes que nos ha dado. En cuanto, bueno, mi pregunta es para Camilo también y es, ¿cuál ha sido o qué tan fuerte ha sido la deserción estudiantil en el colegio donde usted labora? El colegio donde yo laboro, la deserción escolar ha sido muy fuerte en preescolar, ¿no? En preescolar estamos hablando de niños de entre los 8 meses y los 6 años de edad. ¿Por qué se ha venido presentando este fenómeno en esos grados principalmente? Pues porque los padres de familia tienen que estar con un acompañamiento permanente con los niños. Y entonces los padres de familia tampoco están, digamos, familiarizados con toda esta parte virtual, pues la mayoría de los padres de familia. Entonces, como ustedes saben, un colegio privado es una empresa. Ellos no quieren como hacer esa inversión por una educación que finalmente ellos asumen que les está tocando totalmente a ellos. Y pues en muchos aspectos ellos tienen la razón desde muchos puntos de vista, porque pues para ellos es muy difícil tener al niño ahí, estar sentado con el niño, con la profesora, estar buscando los materiales, estar ayudándole al niño a hacer las actividades. Entonces no ven que sea, digamos, necesaria esa inversión. Ellos asumen entonces que ellos más bien o dejan al niño desescolarizado totalmente
o simplemente contratan a una profesora que haga el proceso con el niño, que vaya a la casa. O pues hay padres de familia que son muy comprometidos y ellos mismos tienen, digamos, de pronto el tiempo, de pronto la disposición para seguir en el proceso con los niños. Entonces, eso ha sido lo que yo he notado en el colegio donde yo laboro. En la parte de primaria, no, en la parte de primaria, pues los niños ya son mucho más autónomos, ellos están solos pues frente al computador, la mayoría de ellos, pues hay unos que sí están, digamos, con unos tutores que los acompañan. Entonces, en primaria la deserción ha sido muy escasa, ha sido casi nula, pero en preescolar sí ha sido como el 80% aproximadamente. Listo, Camilo. Muchas gracias. Continuando pues con esto de tema tan importante, yo por ahí tuve la oportunidad de ver algo que publicó una fundación United Way de Colombia, en cuanto decía que de cada 100 niños que ingresan al colegio solamente se gradúan 44. Estamos hablando de cifras de hace 2 años, ¿sí? Actualmente pues con esto de la pandemia pues la tendencia nuevamente va a subir, porque pues con los datos que de pronto venían transcurriendo en esos últimos años, pues esa brecha venía bajando por la misma cobertura que ha habido en varias zonas del país, ¿cierto? Por otro lado, quisiera preguntarle a Giovanni, ¿a qué dificultades se ha visto enfrentado en su institución educativa durante este tiempo de cuarentena y cuáles alternativas ha utilizado para tratar de contrarrestar problemáticas como la deserción escolar? Bueno, yo creo que dificultades dentro de la institución educativa todas, ¿cierto? O sea, esto nos cambió la vida absolutamente todos, no solamente en el ámbito laboral, sino también emocional. ¿Sí? O sea, a mí personalmente me hace falta los estudiantes, si uno no crea, los estudiantes piensan que uno está muy contento en la casa todo el día, pegado a un computador mirando si ellos le responden o no, no, uno también necesita la interacción porque para eso fue que uno estudió esto. Yo creo que esas dificultades han sido bastantes, ¿sí? La principal es el tema del acceso, el acceso a la interacción con los estudiantes. Al sistema de educación pública le entregan los recursos de gratuidad anualmente, que eso depende de la matrícula que tengan las instituciones educativas. Entonces, la institución educativa que tenga una matrícula alta le van a dar esos recursos. ¿Qué sucede? Con el tema de la pandemia, esos recursos antes iban focalizados a unos gastos exclusivos que tenía que hacer la institución educativa. Ahora, con el tema de la pandemia, se utilizó todos esos recursos que sean de gratuidad para atender la problemática. Pero la realidad es que eso no ha sido suficiente para atender el sistema educativo público con las necesidades que tiene hoy. Hoy serían el cuádruple de lo que tendría una institución educativa en un tiempo donde no estuviéramos en pandemia. Entonces, la principal es el acceso. Entonces, ¿qué hacen muchos maestros? Los maestros, y en mi caso, lo que tratamos de hacer es llegar un poco más a los estudiantes y tratamos de hacerlo de las diferentes formas y es mirando cómo uno se acomoda a los tiempos de los estudiantes, ¿cierto? Y cómo uno puede tratar de acercarse a ellos. Profe, es que yo no tengo acceso a internet. Listo, entonces yo trato de mandarle sus guías en la ruta que va hacia su vereda en el ámbito rural, ¿cierto? O si es de los estudiantes que viven en el casco urbano o en una ciudad, es llevarle casi que las guías a la casa. Ese es un tema que se ha visto. El segundo es que algunas familias están completamente desinteresadas del proceso educativo de los estudiantes. Entonces uno cuando estaba en la normalidad, llamémoslo así, encontraba que había padres que uno nunca veía en las instituciones educativas preguntando por sus hijos. ¿Sí? La realidad es que ahora, en tiempos de pandemia, hay muchos niños, hay muchos padres que no les interesa qué están haciendo sus hijos. ¿Sí? Porque ellos creen que estar sentados aquí al frente de un computador soluciona las cosas. Eso es los que tienen acceso. Entonces, muchas veces el maestro lo que se ve es que a pesar de que trata de dar lo mejor de sí, aprendiendo, innovando, buscando nuevas formas que el Internet y la tecnología le pueden generar para el aprendizaje de aquellos estudiantes que tienen, no hay un acompañamiento desde la casa. Entonces se genera una dificultad muy grande porque entonces usted no sabe
hasta qué punto el estudiante le está comprendiendo y hasta qué punto el estudiante tiene dudas o no tiene dudas. Y lo más preocupante es que por este mismo tema, a mí me parece muy preocupante, aunque a otros les parece muy bueno, y es que va a haber un proceso de aprendizaje muy malo en el sentido de que los conocimientos que se han impartido de forma virtual muchas veces no van a ser adaptados por los estudiantes, pero aún así el sistema educativo colombiano ya dijo que hay que promoverlo a todos. Entonces es muy fácil, porque entonces el sistema educativo dice, no, estamos en un momento de pandemia, vienen dificultades, pero no importa, aquí todo el mundo pasa. Y como todo el mundo pasa, pues entonces hay un desgán por parte del docente porque uno no sabe qué es lo que sucede. Entonces yo creo que eso ha hecho que en estos momentos el sistema educativo tenga esas dificultades. ¿Cómo nosotros podemos atender y tratar de que esos problemas no sean tan profundos en estos momentos? Es algo que hemos venido haciendo y es el docente, bueno, yo lo coloco así que se sacrifica en un momento en el cual debería también estar siendo muy prudente y va a la casa casi personalizado a llevar, si tiene 40 estudiantes, si es en un casco urbano, tiene 40 estudiantes por grado, va casi que a llevarle a cada estudiante su paquetico y le pregunta a sus padres o a los padres del estudiante qué es lo que pasa. ¿Cierto? Esa es la forma que han visto unos. Otros, que es mucho más preocupante, y es los que están muy alejados en las zonas rurales de nuestras ciudades, es decir, casi que ir a las fincas a preguntar cómo están los niños. Y eso también tiene que entender que le genera unas dificultades al maestro, porque pues estamos en medio de una crisis de salud que tenemos que atender. Esas son las alternativas que han tratado de hacer. Desafortunadamente todo es por el amor que tienen los docentes hacia su enseñanza, que pasa esto. Pero no hay reciprocidad por parte de unas familias en el entender que esto es un proceso compartido de familia, institución educativa relajada en los docentes y los estudiantes para un aprendizaje medianamente adecuado, y que en el momento en el cual volvamos a una normalidad, que quién sabe cuándo pueda pasar a eso, haya un proceso de aprendizaje que durante la pandemia fue adecuado y avanzar, porque yo creo, y siendo un poco pesimista, es que este tiempo que ha transcurrido en tiempos de pandemia para la educación ha sido muy malos, y quizás cuando volvamos a la normalidad tengamos que volver a recuperar el tiempo sobre la base del conocimiento de lo que ha pasado durante este tiempo para poder mirar cómo se subsanan las dificultades que hemos adquirido en el aprendizaje de nuestros niños y niñas, que yo creo que lo que más nos debe preocupar es, bueno, ellos en qué van a quedar, ¿cierto? ¿Seguimos promoviéndolos para que lleguen a la universidad y no puedan ingresar, o vamos a decir, vamos a hacer un alto en el camino y decir, venga, no? Yo creo que el tiempo de pandemia fue un momento en el cual quedamos casi en neutro y todo hay que volver a arrancar como si no hubiera pasado absolutamente nada. Giovanni, voy a resaltar algo. Giovanni hablaba acerca de que es un tiempo que yo creo que muchos docentes lo van a ver como perdido y muchos padres de familia lo van a ver como perdido si nosotros, Giovanni replanteaba algo aquí, es neutro y vamos a volver a empezar. Ahí es algo, digamos, una incógnita que queda grande, y es sabiendo que hay docentes que se esfuerzan, hablemos en este momento a nivel rural, que yo tengo conocimiento de docentes que van a sus sedes, incluso visitan las fincas porque son muy retiradas de la misma institución educativa. Entonces uno queda como sin el sinsabor. Este docente que hacía esto, visitaba las veredas, bueno, o la finca muy alejada, bueno, ese esfuerzo perdido o algo así, no sé, hay que mirar qué pasa allí, queda uno como con ese sinsabor. Giovanni también hablaba acerca de unas estrategias que han utilizado. Camilo, a mí me gustaría, profe Camilo, me gustaría saber, en el sector privado, ¿sí? Digamos, hablando en general, porque ya nos ha comentado varias cositas, ¿cuál ha sido, digamos, la preparación para evitar la deserción en los estudiantes? Sí, o sea, a nivel sabemos, también tocaba Camilo ahorita el tema de que la educación y los colegios privados son también una empresa, pero entonces ellos, como empresa, sí, empresa a nivel educativo, ¿cuáles han sido las estrategias para evitar esto? Pues para evitar la deserción de los estudiantes, lo que se hizo fue, o lo que se ha hecho, ha sido
tener a los docentes en constantes capacitaciones todo el tiempo acerca de educación virtual, con el objetivo pues de que los docentes tengamos las herramientas para tratar de hacer mejor nuestro trabajo, como decía el compañero ahorita, ¿no? Es muy complicado, la educación virtual es algo que no está bien fundamentado para que se haga pues una realidad. En este momento nosotros como docentes que estamos viviendo pues esta pandemia, somos nosotros que estamos llamados a observar qué sirve y qué no sirve la educación virtual, porque es que el proceso de aprendizaje en educación virtual, el proceso de evaluación en educación virtual es muy complicado. De pronto se tenían unas bases, de pronto se tenía, digamos, un modelo construido, pero pues esto nos ha mostrado que no, o sea, los resultados han sido, pienso yo, que los resultados evidencian que no estábamos preparados para eso, no tenemos un modelo bien fundamentado para nosotros poder garantizar que el estudiante realmente reciba una buena educación. Y un proceso de investigación y de evaluación de un proyecto educativo, como lo es el virtual, es un proceso que se demora mucho tiempo. Eso, digamos, para ver resultados es necesario investigar muchos trasfondos pues de la educación, porque lo que se pretende hacer es que la educación sea significativa y que garantice en el estudiante aprendizaje, pero de manera virtual. Ahora nosotros tenemos mucha herramienta, el Internet es una herramienta gigantísima porque conecta pues a todo el mundo, pero si no se sabe hacer buen uso de esa herramienta, pues tampoco vamos a poder garantizar en los estudiantes el aprendizaje. Entonces, pues, los colegios privados, digamos, que tienen el recurso, capacitan a sus profesores, los capacitan, adquieren herramientas virtuales, herramientas pues tecnológicas para sus estudiantes, programas para poder dar las clases, para que no haya, digamos, o tratar de minimizar al máximo los problemas de conexión, pero pues como les digo, de pronto si el colegio tiene el recurso, pues lo hace. Pero en los colegios que no tienen el recurso, pues es una problemática muchísimo más compleja, porque son la mayoría. De todas maneras, por más capacitaciones que se estén dando ahora en este momento, pues eso hace parte, es como de una experimentación. En este momento nosotros estamos experimentando y los resultados de ese experimento pues se van a ver en el futuro. Por ahí, digamos, pensaría yo que un proyecto bien elaborado, digamos, a 3 años podríamos ya sentarnos a decir, bueno, estos han sido los resultados de 3 años de educación virtual, a mirar a ver qué hace falta, mirar a ver qué definitivamente no se necesita, como para mirar a ver por dónde es que vamos a coger con esto la educación virtual, porque pues en este momento estamos prácticamente que improvisando, porque la situación lo ameritó así. De un día para otro, los estudiantes están presencialmente en sus colegios y de un día para otro, ahora están virtual. Entonces el cambio también es muy brusco, ¿no? Entonces eso es lo que, digamos, al respecto tengo que decir. Muchas gracias, Camilo. Igualmente para Giovanni, por todo lo que mencionaron dentro de esta entrevista. De pronto, ya para ir cerrando, me gustaría que ustedes dos dieran una reflexión o una opinión respecto a este tema, a los jóvenes y a los padres de familia. Bueno, yo creo que el mejor mensaje que le debemos de dejar en este momento con respecto a la pandemia es primero cuidarnos. Esto no es un cuento, esto no es una mentira. El autocuidado, ya que el Estado no quiso ayudarnos con absolutamente nada. Dos, en temas educativos, mucha paciencia, porque es algo nuevo para todos, tanto para profesores como estudiantes, y que el acompañamiento fundamental de los padres de familia en este momento para generar unos procesos de aprendizaje para sus hijos y para los estudiantes de nosotros es fundamental. Que hablen mucho con los maestros, hablen mucho con sus hijos, y que entendamos que de esto tenemos que salir más fortalecidos de lo que creeríamos.
Esto, o sea, esto tiene que acabar en algún momento y apenas acabe tenemos que entender que lo único que nos va a sacar del atraso político y social en el cual vivimos y que cada día nos sentimos más sorprendidos de lo que pasa en nuestro país es la educación. Si no brindamos un verdadero sistema educativo a nuestros niños, niñas y jóvenes, realmente las problemáticas que tenemos en la actualidad nunca van a cambiar. Ese sería el mensaje que yo les dejaría. Pues como decía el compañero, pues sí, la invitación es obviamente para que todos se cuiden, hagan uso pues como de todas las indicaciones que se conocen pues como para evitar el contagio. Y desde el punto de vista educativo, pues yo pienso que independientemente de la problemática, que es algo que existe, que estamos viviendo, independientemente de todo eso, pues es necesario que tengan en cuenta que es cada uno de nosotros el que quiere progresar con respecto a la educación. Es decir, cada uno de nosotros es el que debe tomarse el trabajo de estudiar, de investigar, de hacer el mejor esfuerzo, de tener la mejor actitud, para que, digamos, después de que pase toda esta situación, pues por lo menos hayamos ganado eso, hayamos ganado un poquito de sentido de responsabilidad, de que entendamos pues que de un momento a otro las cosas pueden cambiar drásticamente y que muchas veces no es la excusa no estar preparados, sino que sobre la marcha pues prepararnos de la mejor manera. Entonces, ese es como el mensaje que yo dejaría para esta reunión. Listo, Camilo, Giovanni, muchas gracias. De parte del coloquio de los profes, agradecemos a ustedes y invitamos a la gente que nos ve a través del canal de YouTube a que nos sigan también en redes sociales como Facebook y Twitter. Feliz noche para todos. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchísimas gracias por invitarme.